Y si te dijera que el secreto para un cabello más fuerte, denso y lleno de vida no está en un tratamiento carísimo, sino ahora mismo en tu propia casa. Piénsalo un segundo. Miles de personas gastan fortunas cada año en serums, ampollas y tratamientos de salón que prometen milagros, pero que a menudo dejan el cabello más débil, más fino y el bolsillo vacío. Nos han vendido la idea de que recuperar el cabello es un lujo, pero la verdad, una verdad que muchas personas han descubierto demasiado tarde, es que hay un ingrediente increíblemente común, un tipo de aceite que casi nadie usa correctamente, que puede ayudar a reducir la caída, fortalecer la raíz y favorecer el crecimiento de nuevo cabello. Hoy no voy a hablarte como alguien que repite lo de siempre. Hoy te hablaré de lo que realmente funciona cuando se hace bien. Hoy voy a contarte un truco que, seamos sinceros, a una parte de la industria capilar no le hace ninguna gracia que conozcas. ¿Por qué? Porque es barato, es simple y puede devolverte el control sobre tu cabello. Prepárate, porque en unos segundos vas a descubrir qué aceite es y por qué la mayoría de las personas lo usa mal, sin darse cuenta de que ahí está la clave. Y lo más increíble de todo es que no es un lujo inaccesible ni un secreto reservado para unos pocos. Es algo que puedes tener hoy mismo en tus manos sin complicaciones. Sé perfectamente lo que estás pensando en este momento. ¿Qué aceite es este? ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Será demasiado caro para mí? Respira con calma porque la respuesta es mucho más sencilla de lo que imaginas. Se trata del aceite de ricino, un producto humilde, accesible y sorprendentemente económico. No necesitas acudir a tiendas exclusivas ni gastar grandes cantidades de dinero. Puedes conseguirlo fácilmente, incluso en plataformas como Amazon. El que yo utilizo, que ha transformado completamente la apariencia de mi cabello, cuesta menos de 10 euros, es puro y prensado en frío, y cada gota actúa como un verdadero elixir para tu melena. Con el paso de las semanas comenzarás a notar cambios que no solo se ven, sino que también se sienten. La caída del cabello empezará a reducirse de forma evidente. Notarás menos cabello en la ducha, menos en el peine, menos en la almohada. Ese momento incómodo en el que ves mechones caer comenzará a desaparecer poco a poco. Al tocar tu cabello sentirás mayor firmeza, como si cada hebra tuviera más vida. Y aquí es donde ocurre algo que realmente sorprende. Empezarás a ver pequeños cabellos nuevos, finos, suaves al inicio, pero llenos de promesa. Folículos que creías inactivos comienzan a mostrar signos de actividad. La densidad capilar mejora gradualmente. El cabello gana volumen, estructura y presencia. Las zonas más despobladas comienzan a verse más llenas y tu melena recupera una apariencia más joven y saludable. Ahora bien, vayamos un poco más allá, porque entender el porqué marca la diferencia. ¿Qué hace que este aceite sea tan especial? La clave está en su composición, dominada por el ácido ricinoleico. Este ácido graso pertenece a la familia de los omega 9 y no es común en otros aceites vegetales. Desde el punto de vista dermatológico, posee propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas relevantes. Esto significa que ayuda a reducir procesos inflamatorios en el cuero cabelludo, una de las causas más frecuentes de debilitamiento capilar. Además, el aceite de castor contiene vitamina E, conocida por su capacidad antioxidante, que contribuye a proteger los folículos frente al estrés oxidativo. También aporta minerales y pequeñas cantidades de proteínas que favorecen la nutrición capilar. Estos componentes actúan a nivel de la cutícula, reforzando la estructura del cabello desde el interior. Su textura espesa crea una capa que ayuda a retener la humedad, disminuyendo la sequedad y reduciendo la rotura. En otras palabras, no solo estimula,
también protege y fortalece. Es un tratamiento integral que actúa en diferentes niveles al mismo tiempo. Y ahora llega una pregunta clave. Sabes que puedes usar este aceite solo o combinado, pero la diferencia real está en cómo lo aplicas. Aquí es donde muchas mujeres fallan sin darse cuenta. No es el producto, es la técnica, la paciencia y los pequeños detalles los que transforman completamente el resultado. Si tu cabello está seco, áspero o quebradizo, necesitas un tratamiento nutritivo profundo. Mezcla una cucharadita de aceite de ricino con una cucharadita de aceite de oliva. Si quieres potenciar aún más el efecto, puedes calentar ligeramente la mezcla durante unos segundos al baño María hasta que esté tibia, nunca caliente. Este paso es fundamental porque el calor suave ayuda a abrir ligeramente la cutícula y mejora la penetración de los nutrientes. Aplica la mezcla primero en medios y puntas, donde el daño es mayor, y luego extiende suavemente hacia arriba sin saturar el cuero cabelludo. Peina con los dedos para distribuir bien el producto. Después recoge el cabello en un moño suelto y cúbrelo con un gorro de ducha o una bolsa limpia. Si quieres evitar manchas en la almohada, coloca una toalla sobre la funda o utiliza un gorro de tela. Déjalo actuar al menos 20 minutos, aunque lo ideal es mantenerlo durante toda la noche. Realiza este ritual 1 o 2 veces por semana. Si tu principal preocupación es la caída del cabello, el enfoque cambia. Aquí debes trabajar directamente sobre el cuero cabelludo. Toma una pequeña cantidad de aceite de ricino, aproximadamente el equivalente a media cucharadita, y si lo deseas, caliéntalo ligeramente entre tus manos o con calor suave. Aplica en secciones, separando el cabello con los dedos para llegar a la raíz. Realiza un masaje lento con movimientos circulares durante 3 a 5 minutos. No se trata de frotar con fuerza, sino de estimular suavemente la microcirculación. Este paso es clave porque mejora el aporte de oxígeno y nutrientes al folículo piloso. Después del masaje, recoge el cabello y cúbrelo con un gorro para mantener el calor natural del cuero cabelludo y evitar que el aceite manche la ropa o la cama. Déjalo actuar entre 20 y 30 minutos si tienes poco tiempo, o durante la noche si buscas un efecto más profundo. Luego lava con un champú suave, evitando agua muy caliente. Puedes repetir este proceso 2 veces por semana. Un pequeño consejo que marca una gran diferencia es no usar exceso de producto. El aceite de ricino es muy concentrado. Unas pocas gotas bien aplicadas funcionan mejor que grandes cantidades mal distribuidas. Y recuerda siempre ser constante. El cabello no responde a los impulsos, responde a los hábitos. Ahora dime algo, ¿estás aplicando tu rutina o simplemente estás esperando resultados? Porque en el siguiente paso voy a mostrarte cómo combinar este aceite con otros ingredientes para multiplicar sus efectos. Ahora quiero compartir contigo una receta que, aunque parece sencilla, puede convertirse en uno de los rituales más transformadores para tu cabello si la aplicas con constancia y atención. No es una tendencia pasajera ni una promesa exagerada. Es una combinación equilibrada que puede ayudar a mejorar el estado del cuero cabelludo, fortalecer la fibra capilar y acompañar el proceso natural de crecimiento desde la raíz. El protagonista sigue siendo el aceite de ricino, conocido por su textura espesa y su capacidad para retener la hidratación. Pero aquí está el punto clave que muchas personas no comprenden. Usarlo solo no siempre ofrece los mejores resultados. Por eso lo combinamos con un aceite más ligero y con romero, una planta tradicionalmente utilizada en el cuidado capilar durante generaciones. Para preparar esta fórmula necesitas 2 cucharadas de aceite de ricino y 4 cucharadas de un aceite más ligero, como aceite de oliva o aceite de coco fraccionado. A esto le añades 1 o 2 ramitas de romero seco y limpio, o una cucharada de hojas secas. Esta proporción tiene un propósito. El aceite de ricino puro puede resultar demasiado denso, difícil de distribuir y complicado de retirar.
El aceite base ayuda a suavizar la textura, facilita el masaje y mejora la experiencia de uso. El romero, por su parte, aporta compuestos naturales que pueden favorecer la circulación en el cuero cabelludo y crear un entorno más equilibrado para los folículos. Ahora viene un paso fundamental que muchas personas ignoran y que cambia completamente el resultado. Coloca la mezcla en un recipiente de vidrio limpio y seco. Añade el romero y calienta el baño María durante 20 a 30 minutos a fuego muy suave. No debe hervir en ningún momento. Solo necesitas calor ligero para permitir que los componentes del romero se liberen de forma progresiva. Después deja que la mezcla se enfríe, tapa el recipiente y déjalo reposar entre 24 y 48 horas. Este tiempo es clave porque permite que el aceite se enriquezca y se convierta en un tratamiento más completo. Es un proceso lento, pero precisamente ahí está su valor. Una vez pasado ese tiempo, filtra las hojas y guarda el aceite en un frasco limpio, bien cerrado, en un lugar fresco y seco. Si lo conservas correctamente, puede mantenerse en buen estado durante varias semanas. Ahora hablemos de la aplicación, que es donde realmente ocurre la diferencia. Toma una pequeña cantidad, aproximadamente media cucharadita. Calienta ligeramente entre tus manos o con un calor suave. Este gesto sencillo mejora la absorción y hace que el aceite se distribuya mejor. Divide el cabello en secciones y aplica el aceite directamente sobre el cuero cabelludo. No necesitas cubrir todo el largo del cabello. Concéntrate en la raíz. Realiza un masaje lento con movimientos circulares durante 3 a 5 minutos. Este paso no solo distribuye el producto, también estimula la microcirculación. Después recoge el cabello en un moño suelto y cúbrelo con un gorro de ducha o una tela limpia. Si decides dejarlo durante la noche, coloca una toalla sobre la almohada para evitar manchas. Déjalo actuar al menos 1 o 2 horas. Aunque los resultados más profundos se observan cuando permanece toda la noche. Puedes repetir este ritual 2 o 3 veces por semana. La clave no está en hacerlo una vez, sino en mantenerlo en el tiempo. Este tipo de cuidado funciona como un proceso, no como una solución inmediata. Hay un detalle importante que muchas personas pasan por alto. Usar más productos no significa mejores resultados. De hecho, el exceso puede dificultar el lavado y generar sensación pesada. También es fundamental observar cómo reacciona tu cuero cabelludo. Si notas incomodidad o irritación, reduce la frecuencia. Algunos estudios han explorado el uso del romero en el cuidado capilar y sugieren que puede apoyar ciertos procesos relacionados con la caída del cabello cuando se utiliza de forma constante. Sin embargo, cada persona es diferente y los resultados pueden variar. Y ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. Si tu cabello pudiera hablar, ¿te pediría más productos o más constancia, más paciencia y más cuidado real cada día? Porque muchas veces el cambio no está en lo que compras, sino en lo que repites con disciplina. Si has llegado hasta aquí, quiero leerte. Escribe en los comentarios la palabra aceite y dime si ya lo tienes en casa. Comenta aceite para que yo sepa que ya formas parte de este pequeño ritual de transformación. Ahora quiero que entiendas algo con total claridad, algo que muchas personas pasan por alto porque buscan resultados rápidos. No se trata simplemente de aplicar un aceite y esperar un cambio inmediato como si fuera un truco mágico. Se trata de un proceso, de una decisión consciente de cuidar tu cuero cabelludo, de entender tu cuerpo y de respetar el ritmo natural de tu cabello. La frecuencia ideal es de 2 a 3 veces por semana. Aquí no gana quien aplica más producto, sino quien es constante. Es completamente normal sentir impaciencia, querer ver resultados en pocos días. Pero el cabello no funciona así. Tiene ciclos, tiene tiempos biológicos y cuando aprendes a respetarlos,
todo empieza a cambiar. Durante las primeras semanas, el cambio no será visual de inmediato, será sensorial. Notarás tu cabello más suave, más manejable, con un brillo natural que no viene de químicos, sino de una hidratación real desde la raíz. Es una señal silenciosa pero importante. Entre el segundo y el cuarto mes ocurre algo clave. La caída comienza a disminuir poco a poco. Ya no verás tantos cabellos en la almohada, en la ducha o en el cepillo. Y entonces aparecen los primeros signos visibles de cambio. Pequeños cabellos nuevos en zonas donde antes no crecían. Esos pequeños detalles son más importantes de lo que parecen. A partir del cuarto mes, los resultados se vuelven más evidentes. Tu cabello empieza a sentirse más denso, más fuerte, con más volumen. No es una ilusión, es el reflejo de un cuero cabelludo más sano y de folículos más activos. Pero aquí viene algo que casi nadie te dice. El aceite de castor no es solo un producto para el cabello, es un aliado completo en tu rutina de cuidado personal. Puede ayudarte a mejorar la apariencia de cejas, fortalecer pestañas, nutrir uñas y suavizar zonas secas de la piel. Sin embargo, todo esto pierde fuerza si ignoras lo más importante. Tu cabello no está separado de tu cuerpo. Es un reflejo directo de tu estado interno. Si no bebes suficiente agua, tu cabello lo mostrará. Si estás constantemente estresado, tu cuero cabelludo lo sentirá. Si tu alimentación es pobre en nutrientes, tu cabello lo evidenciará con el tiempo. Por eso, además del tratamiento externo, hay 3 pilares fundamentales que no puedes ignorar. Primero, la hidratación diaria. Segundo, una alimentación rica en vitaminas del grupo B, hierro y zinc. Y tercero, algo que muchas personas subestiman, la respiración profunda y la gestión del estrés. Un cuero cabelludo relajado mejora la circulación y favorece el crecimiento. Ahora quiero advertirte sobre errores comunes que pueden arruinar todo este proceso. El primero es la impaciencia. Abandonar antes de tiempo es el error más frecuente. El segundo es no lavar correctamente el cabello. Un cuero cabelludo saturado impide que el tratamiento funcione. El tercero es utilizar aceite de baja calidad. Si no es puro y prensado en frío, los beneficios no serán los mismos. El cuarto es no dedicar tiempo al masaje. El masaje activa la circulación y es esencial. El quinto es usar demasiado producto. El exceso no mejora los resultados, solo dificulta el lavado. Y el sexto es ignorar tu propio cuerpo. Cada persona es diferente y escuchar las señales de tu cuero cabelludo es clave. También hay mitos que es mejor dejar atrás. Cortar el cabello no hace que crezca más rápido. Arrancar una cana no provoca que salgan más. Y los productos caros no siempre son más efectivos. Además, hay un detalle que puede marcar una gran diferencia y que pocas personas aplican. La forma en la que aplicas el producto importa tanto como el producto en sí. Calentar ligeramente el aceite entre las manos antes de aplicarlo mejora su absorción. Dividir el cabello en secciones permite una aplicación más precisa. Y realizar movimientos circulares suaves durante el masaje ayuda a estimular mejor la circulación sin dañar el cuero cabelludo. Otro punto importante es el descanso. Dormir bien permite que el cuerpo entre en procesos de regeneración y eso también afecta directamente la salud capilar. No es solo lo que haces durante el día, sino cómo te cuidas durante la noche. Al final, todo se resume en una pregunta muy sencilla pero poderosa. Si tu cabello pudiera hablar, ¿qué te pediría realmente? ¿Más productos? ¿Más cuidado, más constancia, más atención a los pequeños detalles? Porque el cambio verdadero no empieza en un frasco, empieza en tus hábitos, en tu disciplina diaria y en la forma en la que decides cuidarte a largo plazo. Quiero contarte sobre una paciente mía llamada Carmen, una mujer de 69 años que llegó a mi consulta con una preocupación que llevaba años acompañándola en silencio.
Su cabello se había vuelto más fino, más débil, y cada vez que se lo lavaba sentía que perdía más de lo normal. Había probado distintos suplementos, tónicos capilares y productos comerciales que prometían resultados rápidos, pero ninguno le dio un cambio real y visible. Cuando examiné su cuero cabelludo, noté algo que veo con frecuencia. Su rutina estaba afectando más de lo que ayudaba. Lavaba su cabello con productos agresivos y aplicaba tratamientos en el momento menos adecuado. El resultado era un cuero cabelludo desprotegido y un cabello cada vez más frágil. Fue entonces cuando decidí cambiar completamente su enfoque y le propuse algo mucho más simple pero bien estructurado: el uso correcto del aceite de ricino. Le expliqué que el aceite de castor no actúa como un estimulante inmediato del crecimiento, sino como un apoyo profundo para mejorar la calidad del cabello existente. Su contenido en ácido ricinoleico ayuda a suavizar la fibra capilar, reducir la pérdida de hidratación y crear una capa protectora que disminuye la rotura. Además, cuando se aplica sobre el cuero cabelludo en las condiciones adecuadas, puede favorecer un entorno más equilibrado alrededor del folículo. Le indiqué que lo aplicara sobre el cabello sin lavar al menos 24 horas después del último lavado, para aprovechar la presencia del sebo natural. Ese detalle marcó toda la diferencia. También le pedí que realizara un masaje suave durante unos minutos, no para forzar resultados, sino para acompañar el proceso y mejorar la distribución del producto. Después de 3 semanas, Carmen notó el primer cambio. No era algo espectacular, pero sí importante. Había menos cabello en sus manos cuando se duchaba. La caída no desapareció por completo, pero se volvió más controlada. Esa es la primera señal que siempre busco, porque indica que los folículos están recuperando estabilidad. Al llegar a la 6ª semana, empezó a observar pequeños cabellos nuevos en la línea frontal. Eran finos, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Su textura general también había cambiado. El cabello se sentía más suave, más manejable y con un ligero aumento de volumen. No porque creciera de forma acelerada, sino porque se rompía menos y conservaba mejor su estructura. Para la semana 12, el cambio era evidente. Su cabello no solo se veía más denso, sino que reflejaba mejor la luz, tenía más cuerpo y menos zonas visibles del cuero cabelludo. Cuando comparamos fotografías tomadas al inicio, la diferencia era clara. No era un resultado artificial ni inmediato, sino una mejora progresiva construida con constancia. Carmen dejó de peinarse intentando ocultar las zonas más finas. Un día, una amiga cercana le comentó que su cabello se veía diferente, más lleno, más sano. Ese tipo de comentario espontáneo suele ser el indicador más honesto de que algo realmente está funcionando. Es importante entender que el aceite de castor no crea cabello nuevo de la nada, ni reemplaza tratamientos médicos cuando hay causas hormonales o condiciones específicas. Pero cuando se usa correctamente puede mejorar de forma notable la resistencia del cabello, reducir la rotura mecánica, aportar brillo y dar una apariencia más abundante con el tiempo. El verdadero cambio no ocurre de un día para otro. Ocurre cuando el cabello deja de debilitarse constantemente y empieza a mantenerse. Cuando cada hebra se protege mejor, el conjunto se transforma. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Carmen. No recuperó el cabello de sus 30 años, pero sí logró algo igual de valioso: un cabello más fuerte, más saludable y visiblemente mejor que meses atrás. Y ahora quiero saber de ti. Si ya tienes aceite de ricino en casa o estás listo para comenzar este proceso, comenta aceite en los comentarios para saber que estás dando el primer paso hacia un cambio real. Y ahora quiero que formes parte de algo mucho más grande que este video. Dime en los comentarios desde qué país me ves y tu edad. Quiero leerte y sentir cómo esta comunidad sigue creciendo cada día. Porque no estás solo en este camino. Somos miles, quizás millones, en distintos rincones del mundo, pero con un mismo objetivo:
cuidarnos mejor, sentirnos mejor y recuperar esa confianza que creíamos perdida. Escribe ahora mismo. Quiero ver hasta dónde llega esta comunidad y quién está dando este paso contigo hoy.